de AFP que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido al programa, buenos días. Hola Carla, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en principio consultarle cuáles son los efectos que va a tener en nuestra economía esta decisión por parte del Congreso de la República. Bueno, son efectos muy negativos en general. Hay diversos tipos de efectos, pero hay un elemento fundamental, un principio fundamental, y es que las personas tenemos que ahorrar para nuestra vejez, porque nuestra vida laboral es más corta que nuestra vida total. De modo que cuando trabajamos debemos siempre guardar pan para mayo. Y es por eso que en todo el mundo, a lo largo de la historia, se han establecido sistemas de ahorro obligatorio en todo el mundo, no solo en Perú, para la vejez. Y lo que estamos haciendo en Perú es, poco a poco, bueno, bastante rápido más bien, desmantelar el sistema privado de pensiones. Porque este sexto retiro que se ha aprobado ayer en el Congreso en realidad viene después de 5 retiros que se dieron entre el 2020 y 2021, y como consecuencia de los cuales hubo 2.3 millones de peruanos que se quedaron con 0 soles en sus cuentas de jubilación. Con este nuevo retiro, que es de 4 UITs, la estimación es que se van a quedar 2 millones de peruanos más sin un sol para su jubilación. Entonces estamos hablando ya de 4.3 millones. Si seguimos en este paso, dentro de poco, todos los afiliados al sistema privado, si seguimos aprobando retiros, se van a quedar totalmente desprotegidos. Y nadie está hablando del enorme problema que estamos creando. Yo ayer estaba escuchando el debate en el Congreso y no hubo prácticamente ningún congresista que hablaba sobre esto. ¿Qué va a pasar con estos 2 millones más que se van a quedar sin pensión futura con estos retiros? Y no hay una solución, es una bomba de tiempo tremenda que estamos creando. Y además, digamos, con el argumento de dar alivio supuestamente a los peruanos en situación de riesgo. Bueno, la realidad es que los peruanos en situación de riesgo no van a recibir ni un sol como consecuencia de estos retiros, porque los que están en situación de riesgo son los informales, los que viven del día a día, y ellos no están en las AFPs. Los que están en las AFPs son los trabajadores formales, la gran mayoría formales dependientes, es decir, los más protegidos entre los protegidos. Y si lo Y ponemos, ellos finalmente son los que retirarían. sí, y si lo ponemos en cifra para que también las personas que nos ven lo entiendan, es decir, ¿cuántas de las personas que están en la AFP pertenecen a la población económicamente activa? Bueno, hay 8 millones de afiliados al sistema privado de pensiones, pero no todos cotizan activamente, ¿no? Porque algunos que son independientes, ellos no cotizan. La realidad es que hoy día en Perú solamente 1 de cada 4 de la población económicamente activa contribuye a algún sistema previsional, ya sea AFP o ONP. Es decir, es una tasa de contribución bajísima, mucho más baja que en otros países, ¿no? Y lo que tendríamos que estar haciendo es preguntarnos cómo elevar esa tasa de aportes, cómo hacer que más gente ahorre para su vejez, en cualquier sistema incluso. Pero lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Estamos desfondando el ahorro para la vejez. Es decir, en lugar de estar discutiendo una reforma que amplía cobertura, estamos reduciendo cobertura, agrandando el problema y creando una bomba de tiempo que finalmente lo que va a significar es más gasto fiscal futuro. Porque evidentemente el gobierno va a tener que compensar eso con programas sociales, con pensión 65, con asistencia, y eso, nadie habla de eso, ¿no? Y a propósito de lo que mencionas, es decir, es el Estado el que tiene que asumir precisamente esto. ¿Hay el presupuesto suficiente para ello, teniendo en cuenta la coyuntura inflacionaria en la que vivimos? Esta es una deuda de largo plazo que está subiendo el Estado, y por supuesto que no hay presupuesto. Digamos, venimos de 2 años de tremendo déficit fiscal, la deuda pública ha incrementado al 35% del PBI luego de la pandemia, es decir, no es momento para generar más gasto futuro. Pero hay otro elemento, Carla, que es fundamental, que no ha sido señalado en el debate de ayer, y tiene que ver con la inflación que tú has mencionado. Perú está hoy día con la inflación más alta en una década. Estamos en 8.3 anual a abril. Estos retiros van a presionar más inflación, sin la menor duda, ¿no? La estimación es que 4.5 puntos porcentuales más de inflación se van a añadir como consecuencia de estos retiros. Y esa inflación va a afectar a los más vulnerables, no a los que tienen más dinero. Y los más vulnerables no van a recibir ni un sol de las AFPs, porque no están afiliados. Entonces, ellos van a asumir la inflación, pero no van a recibir el dinero. Los que van a recibir el dinero es gente que lo va a usar para fines. Hay gente incluso que si quiere, yo he escuchado gente que si quiere ir al Mundial de Qatar con ese dinero, ¿no? Es decir, una irresponsabilidad. No son los peruanos necesariamente en situación más apremiante, porque el dictamen, lo que se aprobó ayer, no tiene ningún criterio de focalización. O sea, por último, si se hubiera querido realmente brindar asistencia, hubiera podido ser
para los peruanos desempleados que tengan un número de meses en situación de desempleo, o para peruanos mayores de cierta edad, 40 o 50 años, ¿no? O para peruanos que estén en una situación de pobreza, pero no. Lo que se ha aprobado no tiene ninguna condición. Es 4 ITs para todo el mundo. Entonces, esa es una política pública mal diseñada porque no apunta bien, no focaliza bien. Así como hace 2 semanas o 3 semanas tuvimos el problema del IGB, que se exoneró a productos de lujo, acá lo mismo. La política pública no está dirigida a los realmente vulnerables, a los que necesitan esa liquidez, sino a todo el mundo. Y lo que va a pasar es lo que pasó con los retiros anteriores, que los que retiraron, de los 5 retiros previos, 4 de cada 5 que retiraron seguían trabajando. Es decir, no estaban realmente en una situación de total urgencia. Esto va a pasar de nuevo ahora. Y además de ello, ¿este sexto retiro de alguna forma pone en peligro nuestra calificación crediticia? Ya la afectó. Eso es ya un hecho consumado. Hace un mes, la agencia calificadora Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda peruana en moneda extranjera de BBB+ a BBB. Esto nos deja a 2 peldaños de perder el grado de inversión. Y esto no lo digo yo. La propia calificadora, en el reporte que siempre emiten cuando hacen un cambio en la calificación, decía que una de las razones son los retiros de AFP que se han producido en Perú. Y con esto lo profundiza. Entonces vamos camino a perder el grado de inversión. Y acá es importante explicar por qué pasa esto. Lo que sucede, Carla, es que las AFPs no tienen la plata guardada en una caja, evidentemente. El ahorro de las AFPs va a financiar al sector privado e incluso al sector público. Es una fuente de ahorro que sirve para la economía. Es la razón por la cual en Perú hoy día existe crédito barato, por la cual hay un mercado hipotecario que antes las AFP no existía. Incluso el gobierno se ha financiado siempre utilizando recursos también de las AFPs. Hasta antes de los retiros, el 30% de la deuda emitida por el gobierno era comprada por las AFPs. Ahora está en menos del 15%, porque para pagar los retiros han tenido que vender esos bonos. Muy bien. Entonces, cada vez estamos en una posición más vulnerable para emitir deuda y por lo tanto nos bajan la clasificación crediticia y eso reduce el crecimiento potencial. Es decir, realmente estamos en el peor momento contrayendo la inversión y el consumo con una medida claramente populista que no focaliza, que genera inflación y que destruye el sistema previsional. Es una irresponsabilidad tremenda. En ese caso, entonces, ya digamos, ese tema está en el gobierno de la República, es en el Ejecutivo, ¿no? Si es que observa o no la ley el presidente de la República. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Joaquín Rey, economista y asesor de la Asociación de AFP. Momento de pasar